Hoy comenzamos una nueva serie titulada Cicatrices Divinas, Victoria en la Adversidad. En esta serie descubrirás cómo Dios utiliza las adversidades en nuestras vidas para guiarnos a la gran victoria de su plan redentor. Estaremos estudiando las vidas de diferentes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, cuyas adversidades nos cuentan de las cicatrices divinas que incrementaron su fe, fortaleza y fidelidad. Así que le invitamos a que continúe acompañándonos en esta nueva serie de mensajes, encontrando la victoria en la adversidad, al mirar las vidas de Sara, José, Esther, Juan y Jesús. Esta mañana estaremos enfocándonos en la vida de Sara con la ayuda de Dios. Mire, la dinamita fue el primer explosivo manejable con seguridad más fuerte que la pólvora, inventado por el químico sueco Alfred Nobel en la década de 1860. La composición original de dinamita de Nobel consistía de 3 partes. Una primera parte de tierra diatomeas como absorbente, una pequeña mezcla de polvo al ser encendida. Me salté las otras 2, la mezcla de antiácido de carbonato de sodio como estabilizador y el famoso ácido nitroglicerina. Esta mezcla de polvo, al ser encendida, puede causar una explosión 30 veces mayor que la velocidad del sonido. No hace falta decir que es muy potente. Permítame ilustrar visualmente con este video, así que les voy a pedir a los muchachos si me ayudan un poquito con el sonido. Pero quiero ilustrarles visualmente qué tan poderosa es la dinamita. Así que mire conmigo cómo una casa se detona con 50 kilogramos de dinamita. Bárbaro, hasta la cámara está grabando, voló. La fuerza, 50 kilogramos de dinamita. Eso es lo que hace. No lo intente en casa, ¿eh? Al igual que la composición de las 3 partes de la dinamita, la fe, la fortaleza y la fidelidad son los 3 componentes necesarios de un estilo de vida que puede hacer una diferencia detonante en este mundo al triunfar sobre la adversidad. Como veremos esta mañana, estos 3 elementos, fe, fortaleza y fidelidad, estarán presentes en la vida de Sara, una emigrante detonante. Nosotros también como emigrantes debemos hoy aprender a vivir, a amar y trabajar por la gloria de Dios como lo hizo Sara en el mundo que ocupamos 4,000 años después. Un emigrante es aquella persona que abandona su propio país para establecerse en uno extranjero. Todo aquel que abandona su tierra natal en pos de una desconocida, por cualquiera que sea la razón, con seguridad tendrá cicatrices, heridas de adversidad que en su momento ocasionaron un profundo dolor y que desafían la fe de cualquiera. Solo una fuerza sobrenatural podría hacerla vencer cualquier adversidad, incluso hasta curar esas heridas profundas del alma. Esa es la misma fuerza la que comenzaba a gestarse en Sara cuando ella dejó su casa y familia, preparándola cada vez más para vencer la adversidad más grande de su vida,
la infertilidad. En tu vida, ¿cuál será tu mayor adversidad? Piénsalo por un momento. En tu vida, ¿cuál será la mayor adversidad que te enfrentarás? Sea lo que sea, la Biblia tiene una pregunta para ti y para mí. ¿Harás un impacto en los que te rodean? ¿En aquellos que vendrán después de ti? Sara lo hizo. ¿Lo harás tú? Hermano, hermana, la idea principal de este mensaje titulado Sara, una inmigrante detonante, es la siguiente. Una persona con un impacto detonador en el mundo refleja tres características: fe, fortaleza y fidelidad. Fe, fortaleza y fidelidad. Eso es lo que Sara, una emigrante detonante, muestra. Y así como vimos en esa imagen, lo que causa la dinamita, ese es el efecto en el cuestión de esparcimiento, de contagio de este carácter. Esta mañana estaremos en el texto bíblico de Hebreos, capítulo 11, versículo 11 de las Escrituras. Estaremos descubriendo las cicatrices divinas en la vida de Sara hoy y su historia de cómo Dios intervino para concederle la victoria en la adversidad en el texto bíblico. Al mirar tres cosas: la fe de una emigrante detonante, la fortaleza de un emigrante detonante y la fidelidad de un emigrante detonante. Así que abran sus Biblias conmigo al capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, en la cual se enfoca en la vida de esta familia, comenzando del versículo 8 al versículo 12. Sígame en su traducción que tenga disponible en su teléfono o en su copia impresa de la Biblia. Yo estaré leyendo de la versión Reina Valera 1865 como una traducción esta mañana. Versículo 8 dice lo siguiente: por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por fe, habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en cabañas o en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba ciudad con firmes fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por fe, también la misma Sara recibió fuerza para la concepción de simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud los descendientes, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Palabra de Dios. En esa sección del texto que acabamos de leer, el autor de Hebreos se enfocó en la fe de Abraham. ¿Quién es Abraham? Pudieras preguntar esta mañana. Bueno, Abraham es el mejor ejemplo de fe verdadera en el Antiguo Testamento. Los versículos 8 al 12 que acabamos de leer se enfocan en dos eventos fundamentales de la vida de Abraham y su esposa Sara, que dan evidencia de su fe. Primero, Abraham obedientemente siguió el llamado de Dios para mudarse a un lugar con el que no estaba familiarizado. Él y su familia abandonaron su país, Ur de los Caldeos, y se establecieron en Harán con la intención de ir a Canaán. En Harán,
Abraham recibió la palabra del Señor. Capítulos 12, versículos 1 al 2 de Génesis nos dice, nos redacta esta palabra que recibió Abraham. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Quiero mostrarle brevemente un mapa de este peregrinaje que Abraham tomó. En la parte de la derecha del sur, lo que ve usted del país moderno de Irak, ahí está Ur de los Caldeos. Subiendo hacia arriba, a parte norte de Siria, van a encontrar que allá está Harán. Y en la parte de abajo encontrarán Lebanón y Israel, Jordania y luego Egipto en el amarillo de la izquierda. Ese es el trayecto de Abraham en toda su vida. Y volvió a regresar y nunca disfrutó de por completo la tierra prometida. Es decir, toda su vida fue un peregrinaje, como lo acabamos de leer en el texto. Ahora, obviamente sus países no existían en aquel entonces, pero eso nos ayuda un poquito el contexto de este viaje que Abraham y Sara tomó. No es una distancia cualquiera, que lo más probable lo hicieron a pie y a camello, porque este era el contexto, el modo de transporte de aquel entonces. Ahora, segundo, Abraham fue capacitado, y literalmente la palabra aquí en el griego, en el hebreo, es dinamis, lo cual donde viene la palabra dinamita. Fue capacitado, fue dado la fuerza para convertirse en padre porque creyó a Dios. Mire, Abraham era un hombre viejo y Sara, su esposa, también. Habían pasado la edad de poder concebir, pero confiando en la fidelidad de Dios, se convirtieron en padres. El énfasis aquí es para que quitemos la vista de la incapacidad de estos dos individuos como personas mayores de poder quedar embarazados. Pero el enfoque está en el Dios fiel, quien cumple sus promesas. Quizás estás tú aquí y no puedes percibir el cumplimiento de las promesas de Dios para ti. Todo lo que puedes ver es la dificultad de tu adversidad actual. Si esto describe tu condición, entonces este mensaje es para ti. Nuestra realidad actual es que la vida te desafiará con la adversidad en algún momento. A veces estas adversidades simplemente son consecuencias derivadas de un mundo caído, o a veces están orquestadas directamente por el adversario, Satanás. Cualquiera que sea la causa, tales adversidades tienen dos cosas en común: causan dolor y son usadas por Dios para prosperar a sus personas redimidas, a su gente redimida. No es una cuestión de si ocurrirá. Nadie se escapa a decir: esto no me va a pasar a mí. Sino cómo responderás cuando suceda. Esa es la cuestión. Nuestras respuestas pueden ser negar, hacer frente o prosperar a la victoria. Y puedo asegurarte que Dios quiere que prosperes frente a la adversidad hacia la victoria. ¿Cómo? A través de la fe, fortaleza y fidelidad en Él. No estoy hablando aquí que Dios solamente quiere bendecirte y prosperarte. Vamos a ver que esta promesa fue específica dada a Abraham, pero la intención de Dios es que Dios es bueno. De Él no proviene nada malo, porque este no es el carácter de Dios. Pero Él de alguna manera permite que esto suceda. Una realidad que todos tenemos que abrazar, que vivimos en un mundo caído, lleno de gente caída. Pero Dios
en su misericordia utiliza eso. Una, para que experimentemos dolor. Dos, para que podamos para Él utilizar esas experiencias para fortalecernos, para incrementar estas tres cosas que acabamos de ver: fe, fortaleza y fidelidad. A lo largo de este peregrinaje de la vida, usted y yo vamos a ser lastimados o somos lastimados. Y Dios quiere que en medio de ello encontremos esperanza. Así es como tú y yo podemos encontrar un propósito en la adversidad. Así es como permitimos a que Dios cure esas heridas y las haga en cicatrices divinas. Un principio bíblico de esto que se aplica universalmente en todos los tiempos es que Dios usa las adversidades en nuestras vidas para llevarnos a la gran victoria en su plan de redención. Déjeme decirle esto nuevamente. Dios usa las adversidades en nuestras vidas, en su vida, en mi vida, para llevarnos a la gran victoria en su plan de redención. Eso no significa que usted y yo vamos a experimentar siempre la victoria o que siempre todo va a ser de color de rosa. Lo que esto significa, o esta promesa, es que Dios promete utilizar esa adversidad, por cuán dolorosa que sea, para su propósito en su plan de redención. Es decir, que la historia no termina con las malas noticias de esa adversidad. Ya sea una enfermedad, ya sea una pérdida de una muerte de un ser querido, ya sea porque la vida le quitó algo, o ya sea por cualquier mala jugada que usted haya experimentado. Dios no promete que lo va a proteger de eso. Pero lo que sí promete, hermano, hermana, es de utilizar el dolor y la experiencia, las marcas de esa adversidad para su propósito redentor. Para hacerle un mejor Ignacio, un mejor Iván, para hacernos en conjunto, en general, una mejor iglesia, un mejor pueblo de Dios. Ese es el objetivo principal de las adversidades. Tiene muchos más, pero el objetivo principal es de utilizar eso para mejorarnos, para fortalecer nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra fidelidad a Dios. Yo sé, eso no suena nada deseable, pero toda buena cosa requiere de sacrificio. No sé cuántos de ustedes comenzaron, ¿verdad?, el año con la proposición de ir al gimnasio todos los días. Ya van 3 meses. Pero cuesta trabajo, ¿verdad? Levantarse temprano, ir a hacer ejercicio. ¿Qué de tal de hacerlo bueno? Cuesta trabajo cerrar la lengua cuando queremos responderle a nuestras esposas lo que pensamos. Cuesta disciplina. ¿Qué de nuestro carácter por seguir a Dios? Como iglesia cuesta disciplina. Quizás cuando la adversidad llega a tu vida, como lo hizo a la vida de Abraham y Sara cuando lo hicieron, su respuesta en ocasiones fue la negación, la derrota. Si lee Génesis capítulo 12 al 50, se va a dar cuenta de todos esos ejemplos de la vida de Abraham y de Sara, en los que ellos no emularon fe, fortaleza ni fidelidad. Pero en medio de la negación y la derrota, ellos a veces también enfrentaron estas adversidades y, aunque vacilaron un poco en creer, siguieron adelante. En otras ocasiones prosperaron e hicieron lo correcto.
Pocos sabían que cada una de estas adversidades los estaba preparando para su mayor adversidad individual que vendría: la infertilidad. Cuando llegó, ambos abrazaron las promesas de Dios. A pesar de su cumplimiento, estaba en el futuro de esta promesa. Ambos aprendieron que la vida debe ser vivida en nuestras desafiantes ciudades terrestres a la luz de una ciudad mejor y celestial que aún está por venir en el futuro. Sabían que Dios no se avergüenza de identificarse con aquellos que viven de esta manera, que viven por fe, fortaleza y fidelidad en Dios. Mire conmigo detenidamente al texto. La primera parte de Hebreos 11:11. Vamos a ver la fe de una emigrante detonante. Note conmigo, en la primera parte del texto: por fe también la misma Sara recibió. Por fe también la misma Sara recibió. Este versículo, junto con los otros del capítulo 11, enfatiza el poder de confiar en Dios. Por esta fe, esta mujer, por fe, confió en Dios para ser fiel a su palabra. Y por eso ella inicialmente se mudó con su esposo. Dejó su tierra, Ur de los Caldeos, en pos de una tierra prometida que ni Abraham ni ella conocían. Esto nos revela el principio universal bíblico, que la verdadera fe se caracteriza por creer en las promesas de Dios en circunstancias difíciles y pruebas. Es muy fácil creer a Dios cuando las cosas están sucediendo a mi manera. Es muy fácil creer en Dios cuando las cosas están sucediendo a tu manera. Pero ¿qué cuando vengan las adversidades? ¿Qué cuando estamos en una situación donde sea más fácil desconfiar en Dios y en sus promesas? Mire, el teólogo George Guthrie lo pone de esta manera al describir la jornada de Abraham. Abraham demuestra su fe al obedecer a Dios, aunque no estaba familiarizado con la tierra a la que iba. Es importante notar que la promesa de que sus descendientes heredarían la tierra no llegó hasta que Abraham ya estaba en Canaán. Y la promesa no sería realizada por el mismo Abraham, sino por su descendencia. Por lo tanto, no fue a la tierra para poseerla, sino para vivir un acto de obediencia a Dios, como un símbolo de su compromiso de no establecerse en las ciudades terrenales de los cananeos por las cuales pasó, sino de buscar una ciudad más permanente construida por Dios. ¿Qué dificultades enfrentaste tú cuando dejaste tu país de nacimiento y viniste aquí? Piensa en cada una de ellas. Lo más probable es que Sara y Abraham pasaron por esas similares. La fe de ellos venció el temor. Las dificultades que vienen a los que salen de sus países son muchas. La primera dificultad es enfrentar el miedo, ¿verdad? Cualquiera de ustedes que han inmigrado saben muy bien de esto. Miedo a lo desconocido, especialmente si es el primero de su familia que va a esta tierra desconocida. Miedo a lo desconocido, a la incertidumbre de lo que sucederá. El temor que sentiste antes de emigrar es similar al miedo que sintió Sara antes de abandonar su ciudad de Ur y todas sus comodidades. Ya deberías de haber observado el versículo 6 de este mismo capítulo,
que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que venga a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con fervor. En otras palabras, se puede decir que la vida de fe tiene al menos tres componentes. Primero, esta vida de fe implica venir a Dios y buscarlo con seriedad. Ese es el punto en el que el escritor de Hebreos intenta desafiarte a ti y a mí. En otras palabras, acercarnos a Dios. Una de las razones principales por la adversidad es que nos recuerdan que nosotros no lo podemos todo, ¿verdad? Que cualquiera que sea esa adversidad, usted y yo estamos limitados en poder hacer algo al respecto. Y eso naturalmente nos sirve para venir a Dios, para decir: yo no puedo, solo tú eres el Todopoderoso, y vengo a buscarte seriamente porque estoy en problemas. Por lo tanto, el pueblo de Dios está llamado a vivir vidas de apertura radical, de conversación con Él radical, con Dios. No solamente venir cuando las adversidades vengan en nuestras vidas. La Escritura nos anima a constantemente iniciar este diálogo, esta conversación, esta relación con Dios. De no ver solo a Dios como una máquina cósmica o un genio de deseos que cumple todo lo que queramos, cuando queramos. Segundo, esta vida de fe está llamando a vivir vidas de poder creer que Dios existe. Es absurdo pensar que una persona puede venir sinceramente a Dios en oración sin una confianza firme de su existencia. Porque si no existiera, entonces, ¿para qué molestarnos? ¿Para qué tomar el tiempo de venir a Él? Una creencia fundamental en Dios apoya otros actos de fe en los que usted y yo podemos acudir a Dios en busca de ayuda. En otras palabras, entre más adversidades usted y yo encontramos, más experiencia obtenemos en decir: ¿sabes qué? Dios puede. ¿Sabes qué? Dios está haciendo algo al respecto. Así que voy a traérselo a Él. Y tercero, la vida de fe implica una confianza de que Dios recompensará a quienes ejercen esta fe. Los actos de las personas que expresan confianza en Dios, en el Dios vivo, no pasan desapercibidos o no son recompensados. Es decir, por causa que yo creo que Dios va a actuar, yo por fe actúo. Hermana, me temo y les confieso que para mí es la más que yo lucho. Porque sabemos que Dios nos escucha, sabemos que a Dios le importa lo que pasamos, las adversidades que enfrentamos. Pero en esta tercera, de creerle a Dios que realmente va a hacer algo, quizás como iglesia esa es la área también donde batallamos más. Y por eso no actuamos. Por eso no nos involucramos. La vida de fe es la única vida que agrada a Dios. La vida de fe es la única que agrada a Dios. Y sin este tipo de vida de fe, no podemos agradar a Dios. Este tipo de estilo de vida es el que no debemos olvidar vivir. Pero ¿sabe qué? Cada generación que deja de ser emigrante empieza a echar raíces. Empieza a construir un hogar, una casa, una permanencia. ¿Verdad? Y nos olvidamos de las circunstancias que pasamos. O si es usted de su segunda generación, de las experiencias que su padre o mamá pasaron.
Lo mismo sucede espiritualmente. Lo mismo sucede cuando usted y yo caminamos con el Señor, peregrinamos con el Señor, y a lo largo que pasa el tiempo en caminar con el Señor, se nos olvida que somos emigrantes espirituales, que nuestra tierra, nuestra ciudadanía no está en este mundo, que esperamos una mejor ciudad, la nueva Jerusalén que vendrá. Una persona que se establece y deja de ser un emigrante puede ser seducida para comenzar a echar raíces a este mundo como su hogar permanente. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que trabaje y compre sus cositas o se dé sus deleites, satisfaga la necesidad de su corazón. No, lo que estoy hablando es que vivamos siempre no olvidándonos que vamos de pasada. Que como cristianos, este no es nuestro hogar, que esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Alguien que deja de pedir ayuda es porque sabe que ya no la necesita, porque ya tiene permanencia, ya tiene estabilidad. Deja de ser un emigrante. Como cristianos debemos abstenernos de tal estilo de vida, porque nuestro hogar eterno no está en esta tierra. Debemos de vivir como emigrantes en Cristo que buscan hacer un impacto detonante en cualquier nación que peregrinemos. Es por eso que cuando Dios le llama a Abraham y Sara y les pide que salgan, Abraham obedeció por fe. Eso nos lleva a la segunda cosa, la segunda característica, la fortaleza de una emigrante detonante. Por fe esta mujer confió en Dios para ser fiel a su palabra, y por eso ella recibió poder para concebir descendencia. Note conmigo la segunda parte del versículo 11 que leímos en Hebreos 11. Recibió fuerza para la concepción de simiente. Subraye la palabra fuerza. En el griego esa palabra es dinamis, que donde viene dinamita. Fuerza, poder, detonante. ¿Qué significa poder, fuerza, habilidad, poder externo e influencia? Aquí es donde obtenemos la palabra dinamita y vemos el significado. ¿Por qué le ponen dinamita a dinamita? Por el efecto que vimos. Cuando la mayoría de nosotros consideremos el proceso de concepción, no pensamos en una mujer necesariamente necesita poder para concebir, para dar a luz. De hecho, la mayoría de las personas nunca dejan de considerar las implicaciones teológicas detrás de esta realidad de que cada concepción de un bebé es la inauguración de una nueva vida humana, un nuevo portador de la imagen de Dios, o portadora para aquellos que esperan niñas. La Biblia nos dice que la concepción no es simplemente un acto de biología, que conlleva dos implicaciones importantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, no hay nacimientos accidentales. Escúcheme bien, no hay nacimientos accidentales. Por lo tanto, toda vida es preciosa. Cada ser humano está hecho en la imagen, a la imagen de Dios, y vuelve a la vida porque Dios dice que haya vida. Segundo, no hay nacimientos naturalistas. ¿A qué me refiero con ello? La escritura habla de Dios abriendo literalmente el vientre, dándole el poder a Sara para concebir. En otras palabras, Dios es en última instancia soberano, en control de todo, incluso sobre la concepción de niños. Mi pregunta para usted: ¿qué adversidades estás enfrentando ahora tú? Para Sara, en esta circunstancia, ella estaba enfrentando la infertilidad. Este era el obstáculo para que Dios cumpliera su promesa a través de su linaje, a través de su simiente, bendecir
todas las familias de la tierra. ¿Qué adversidades estás enfrentando tú ahora? ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas dinamis, fuerza? Pídela a Dios. Sara era indispensable para el desarrollo de este plan divino de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham y ella. Uno solo puede imaginar su perplejidad ante el anuncio de que sería la madre de una nación, ya que era bien sabido que Sara no era una jovencita y que era estéril, incapaz de ser madre incluso de una segunda generación. ¿Cómo va a ser una madre de naciones? ¿Cómo podría alguien reconciliar las promesas seguras de Dios con esta imposibilidad biológica que Sara enfrentaba? ¿Era su fe o falta de ella tan profunda que no necesitaba o no podía expresarse? El autor de Hebreos parece saber la respuesta. Parece que la fe de Sara estaba por debajo de la superficie, pero aún allí seguía. Fortaleza. Tercero, la fidelidad de una emigrante detonante. Sara no creyó a veces. Si usted lee Génesis 12 al 50 se va a dar cuenta de su falta de fe, su falta de creer, su falta de fortaleza y querer ayudarle a Dios cumplir sus promesas. Ella permitió que sus adversidades la definieran en momentos de debilidad, pero aún así siguió teniendo fe. Por más diminuta la llama que fuera, ella siguió teniendo fe, creyéndole a Dios, pidiendo fortaleza. A veces ese es parte del problema, es que no tenemos nuestra fe está ahí, pero no pedimos, no tenemos la audacia o el valor o la asertividad para pedirle a Dios por fortaleza. Este comportamiento demostró fidelidad de parte de Sara. Mira el versículo 11, la última parte del punto 3, la fidelidad. Porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Es decir, Sara fue fiel porque Dios fue fiel. Lo que implica que usted y yo podemos ser fiel a Dios porque Dios es fiel. Pero me temo que usted y yo las ponemos al revés. Y nos olvidamos que debemos ser fieles por causa que Dios es fiel. No por mi propia capacidad de poder ser fiel o poder seguir adelante. Ella fue fiel porque Dios era confiable. Después de una vida larga y algo problemática y difícil, Sara murió y tuvo el bebé, Isaac, el hijo de la promesa. No como ella lo hubiera querido, porque solo pudo disfrutarlo en los últimos años de su vida. Pero Dios fue fiel a su promesa, porque Dios era confiable. Y aún a pesar de esos momentos de incredulidad, fracaso o manipulación y maquinaciones que ella hizo para poder ayudarle a Dios, ella ejercitó fe, fortaleza y fidelidad en Dios. Por lo tanto, es recordada como una mujer de Dios que cometió sus errores, pero que sinceramente buscó caminar en los caminos de Dios, en seguir el plan de Dios para su vida. Sara se convirtió en la madre de Isaac, la abuela de Jacob, la bisabuela de Judá y por lo tanto abuela de Jesús mismo. El punto es eso. Ella fue una emigrante detonante porque emuló fe, fortaleza y fidelidad. Hermano, hermana, esta mañana debemos aprender a vivir y amar y a trabajar por la gloria de Dios
en el mundo que ocupamos 4000 años después. ¿Cuál es la adversidad que usted está enfrentando en este momento? ¿Cuál será la adversidad más grande que vendrá a su vida? Yo no lo sé. Usted no lo sabe. Pero lo que usted sí necesita, lo que sí sé que usted necesita, son estas 3 características: fe, fortaleza y fidelidad. Para que cuando la adversidad toque a la puerta de su vida, usted pueda responder en victoria a la adversidad. Porque le creyó que Dios era fiel a lo que lo había prometido. ¿Sabía usted que muchas veces culpamos a Dios por promesas que Él no prometió? Ese es parte de nuestro problema. Por ejemplo, tomamos el pasaje que leímos al principio de Génesis 12 y dice: mi hermano, aquí dice que Dios prometió que me iba a hacer famoso. Eso fue para Abraham. Muchas veces, a un lado el chiste, no es que Dios falla, es que nosotros le ponemos falsas expectativas a Dios, falsas promesas de Dios. En lugar de venir a Él y decir: Dios, tu voluntad sea hecha en mi vida. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que usted no puede venir a Dios a pedirle el deseo de su corazón. Claro, usted puede venir. Él desea, como cualquier padre, al que desea que su hijo o su hija venga y le diga: papá, mira, quiero esto. Eso trae alegría al corazón de Dios. Pero no sea como algunos niños, que no voy a decir nombres, ¿verdad? Que dice: papá, quiero esto. Si no me lo das, ya sabes, aquí me tiro, o aquí hago esto. Ninguno de nosotros batalla con eso. También son los niños de afuera, ¿verdad? Pero usted sabe lo que estoy hablando. Dios no nos promete felicidad en esta vida. Dios no le promete a usted estabilidad en esta vida. Lo que Dios le promete es estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Mientras usted y yo hacemos discípulos, mientras usted y yo amamos a Dios y amamos a los demás. Ahora, eso nuevamente no implica que usted le pida a Dios lo que usted desea en su corazón, que le quite esta enfermedad, que le provea esto, que haga esto en su vida. No, pero lo que implica es que usted y yo venimos a Dios pidiendo esto, pero diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Yo anhelo más tu voluntad que mi propio deseo limitable, que mi propio deseo o aspiración egoísta. Esto es la clave que Sara nos emula, una emigrante detonante. Esta es la razón por la cual usted y yo y muchos antes de nosotros pasarán a la historia sin un legado detonante en este mundo. ¿Quiere usted hacer marca en esta tierra? ¿Quiere usted hacer marca en las siguientes generaciones? Sea un emigrante detonante para Dios. Para terminar, mientras el equipo de alabanza sube, cualquier adversidad le va a causar heridas. Va a sufrir. Solo Dios a través del tiempo puede curar estas heridas del alma, si usted le permite. La cicatrización divina es la intervención de Dios para sanar cualquier herida de aquellos quienes confían en Él, sabiendo que cada adversidad incrementa nuestra fe, fortaleza y fidelidad. Aun cuando el adversario quiera aprovechar nuestras debilidades y acusarnos de ser más que fracasados, el Todopoderoso convierte todas las adversidades en cicatrices divinas para que podamos llegar a ser más que victoriosos a través de aquel que nos amó. La fe, la fortaleza y la fidelidad en Dios se parecen
en un hombre de 100 años y una mujer de 90 años que le creen a Dios, que cumplirá sus promesas, incluso cuando el cumplimiento de esas promesas parece imposible según la razón humana. Recuerda que una persona con un impacto detonante en el mundo refleja 3 características: fe, fortaleza y fidelidad de Dios. De modo de que cada adversidad que enfrentemos será una oportunidad para desarrollar más estas cualidades de carácter. Entonces, al final, a pesar de los momentos de debilidad, Sara, por la fe, la fortaleza y la fidelidad, se convirtió en victoriosa, permitiendo que Dios definiera su adversidad para su propósito. ¿Recuerda la ilustración visual de la dinamita? La composición original de dinamita consistía en 3 partes, ¿verdad? Que la hacían muy poderosa. Lo mismo es para usted y para mí. Al igual que la dinamita, la fe, la fortaleza y fidelidad son los 3 componentes necesarios de un estilo de vida que puede hacer una diferencia detonante en este mundo al superar la adversidad. ¿Aprenderemos a vivir y amar y a trabajar para la gloria de Dios como lo hizo Sara en este mundo que ocupamos más de 4,000 años? La aplicación de ello para usted y para mí es: no deje que ninguna adversidad le defina a usted, sino deje que Dios defina su adversidad para su propósito a través de la fe. Esa es la invitación, el mensaje de la palabra de Dios para usted y para mí esta mañana. Señor, no decimos esto a menudo. Sabemos que las adversidades no provienen de usted. Sin embargo, le agradecemos por las adversidades en nuestras vidas. Aunque sabemos que las heridas de la adversidad son dolorosas, y usted sabe eso, porque usted experimentó también, nos entiende. También sabemos que tú eres el gran médico que puede curar cualquier herida profunda del alma, y deseas que superemos la adversidad victoriosamente para que las cicatrices divinas puedan dar testimonio de tu gran poder y amor. Enséñanos que solo tú intervienes para sanar cualquier herida de aquellos que confían en ti. Enséñanos que usas cada adversidad para aumentar nuestra fe, fortaleza y fidelidad. Ayúdanos a detonar, a ser emigrantes detonadores en cualquier lugar que caminemos por este planeta. En el nombre de tu Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna, y a través de tu Espíritu Santo, pedimos esto y respondemos ahora en cántico, en adoración, por quién eres tú y por lo que tú has hecho.